Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Una disculpa porque pues el día de ayer no me di cuenta, cometí un error tal vez a la hora de grabar el video y ya tener en la plataforma pues no tenía audio y ya no me dio tiempo ni de repararlo ni de volverlo a grabar. Así que bueno, pues gracias por su paciencia. Hoy vamos pues a retomar nuestra clase de Sagrada Escritura en la materia de Historia de nuestra Salvación. Y mañana, de ser posible, pues tendremos también la clase de San Mateo. Yo lo que menos quiero es saturarlos de tanta información, entonces sí es como más pedagógico tener intervalos de un día entre una clase y otra para poderla asimilar, para poderla comprender, para poderla meditar. Así que hoy, bueno, vamos a tomar nuestra clase de Historia de la Salvación y mañana puntualmente a las 5 tendremos la clase del Evangelio de San Mateo. Nada más por esta ocasión va a ser miércoles y jueves. Ya la próxima semana, con el favor de Dios, como lo hemos venido haciendo, martes y miércoles. Por favor, espero que esto quede comprendido y una disculpa ante todo. Vamos a comenzar naturalmente pues haciendo nuestra oración para pedirle al Señor sobre todo no que nos envíe su Espíritu Santo, sino que ya lo tenemos pues en el momento en que fuimos bautizados, sino sobre todo que nos ilumine, que nos abra el entendimiento para nosotros poder comprender, asimilar y entender lo que venimos estudiando, porque esta materia de historia de la salvación tiene una particularidad. Si ya se dieron cuenta, de manera panorámica estamos pues avanzando a través de los libros sagrados, no de manera particular, sino de manera panorámica. Pero esta materia, esa es su naturaleza, en la que para nosotros la Biblia, el texto sagrado, se convierte precisamente en una historia de salvación, y en este caso es nuestra propia historia de salvación. No perdamos de vista, pues, uno de sus principales objetivos de esta materia. En tu manual, en las primeras páginas, es lo siguiente. Dice, saber reconocer los caminos pedagógicos que Dios nos va mostrando para nosotros también entender que estamos en un proceso de salvación y de alguna manera saber colaborar en esta historia que nos está tocando vivir. Bueno, sin más, pues vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a encomendarnos pidiéndole perdón, sobre todo por todas aquellas faltas que hayamos cometido, y al mismo tiempo dándole gracias por este día tan maravilloso que muchos quisieran verlo, sentirlo, oler una mañana fresca como nosotros tenemos esa posibilidad. Pues entonces hay que darle gracias al Señor. Y vamos a pedir también por aquellas personas que están sufriendo pues alguna dolencia, alguna dificultad, ya sea corporal o ya sea espiritual. Vamos a pedir por ellos también para que el Señor de alguna manera pueda curarles, sanarles desde lo más hondo de su corazón. Decimos pues entonces todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegue a tus oídos, Señor, la voz suplicante de tu iglesia, a fin de que, conseguido el perdón de nuestros pecados, con tu ayuda podamos dedicarnos a tu servicio y vivamos confiados en tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues vamos a nuestro manual. Inmediatamente vamos a la página número 27, si no me equivoco, porque ahí comenzamos con otra sección, con otro tema de nuestro manual. Dentro de la división que encontramos en la Biblia, sobre todo en la Biblia cristiana, nos encontramos pues que el Antiguo Testamento está prácticamente estructurado en 4 grandes bloques. Vamos a recordar un poquito la estructura del Antiguo Testamento. El primer bloque del Antiguo Testamento en la Biblia cristiana, por supuesto, pues lo abarcan 5 libros a los que nosotros llamamos el Pentateuco.
Inmediatamente después tenemos otro conjunto, pero de 6 libros, que son llamados la historia del deuteronomista. Son los llamados como libros históricos. En un tercer momento tenemos el bloque de la literatura profética, es decir, los profetas, tanto mayores como menores. Y en un cuarto momento, ya en una cuarta sección, estaríamos viendo lo que son los llamados libros sapienciales. ¿Cuáles serían estos? Bueno, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, Salmos, etc. Por lo tanto, nosotros hoy, en esta materia de historia de la salvación, vamos a dejar atrás el libro del Éxodo, que pertenece pues al Pentateuco, y vamos a pasar a otro bloque de libros, que son precisamente llamados los libros históricos. ¿Cuáles son estos? Tenemos el libro de Josué, el libro de los jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. A estos 6 libros, repito, se les llama la historia del deuteronomista. ¿Cuál es el trasfondo de estos 6 libros? Para que quede claro. Bueno, el contexto histórico que manejan estos libros es precisamente demostrar el momento mismo en el que este puñado de hombres y mujeres que vienen del Sinaí llegan prácticamente al río Jordán, a la altura de Jericó, y van a pasar precisamente a la llamada tierra de promisión, a la tierra prometida. Y el justo momento en que el pueblo de Israel pierde esa tierra que Dios les había dado. Entonces, repito, el contexto que maneja estos 6 libros, los llamados libros históricos, es el momento mismo en que el pueblo penetra a la tierra prometida, Canaán en este caso, y el momento también en que pierden la tierra. Entonces es muy importante que no perdamos de vista que de eso van a tratar estos 6 libros. Y el hilo conductor, teológicamente hablando, que se maneja en esta literatura llamada Historia del Deuteronomista, es denostar precisamente los autores sagrados, denostar la providencia de Dios, la fidelidad de Dios, la asistencia de Dios a lo largo de este proceso. Es decir, el teólogo israelita entiende que de no ser por Dios, ellos no podrían haber logrado la conquista de la tierra. Este es el hilo conductor teológico de estos pues llamados historia del deuteronomista. Por eso, en la página 37, nosotros tenemos una imagen. Acuérdate que dice un dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. Y esta imagen, como dice aquí, es la conquista de Jericó. Esta es una ciudad antiquísima que está pues prácticamente en la parte septentrional de la Palestina. Una ciudad que, según el relato bíblico, naturalmente el pueblo de Dios, teniendo el arca de la alianza como cabeza, pues prácticamente les va otorgando las victorias. En el caso de Jericó, bueno, el relato bíblico dice que después de sitiar la ciudad y darle una serie de vueltas al son de la trompeta, inmediatamente se derrumbaron las murallas. Pero, insisto, esta es una narración bíblica, es un relato bíblico que está, por supuesto, muy fuera de la realidad. Recuerda que todo lo que encontramos en estos relatos tienen una connotación sobre todo religiosa y teológica, no tanto histórica. Y nuestra página 28, tenemos ya el título 2.5, la conquista. Entonces aquí ya nos vamos a adentrar al libro de Josué. El libro de Josué, como yo les he venido diciendo hasta el día de hoy, los libros de la Biblia, para poderlos entender, para poderlos comprender, pues lo mejor es como estructurarlos, dividirlos, para que los podamos digerir de una manera más clara, más sencilla. Esto naturalmente pues no fue obra nuestra, sino pues de los especialistas, de los exégetas, que en el estudio interno de cada libro de la Biblia encontraron como unos apartados y
eso les sirvió a ellos como para decir, de aquí para acá ya es otro tema, entonces aquí hacemos un apartado. Así pues, el libro de Josué tiene 3 bloques, está dividido en 3 bloques. Los 2 primeros son muy vastos y el tercer bloque apenas abarca un par de capítulos, más o menos, ¿no? Así que la primera parte del libro de Josué nos hablará del capítulo 1 al capítulo 12, prácticamente de lo que nosotros conocemos como la conquista. Es decir, cómo este pueblo, encabezados por Josué, ya no Moisés, por Josué, fueron de alguna manera diseminándose por toda la parte septentrional de Palestina, la parte central de Palestina, y fueron conquistando desde la primer pequeña ciudad que se conoce como Ahí, y luego la de Jericó, y luego Gilgal, y luego Siquem, y así sucesivamente se fueron implantando pues este pequeño pueblo. El pueblo de Dios se fue asentando poco a poco en la llamada Tierra Prometida, hasta que en el siglo X aproximadamente, con el rey David, se establece prácticamente en toda la Palestina, de norte a sur, de oriente a poniente. Pero eso lo veremos más adelante. Por lo tanto, bueno, la segunda parte del libro de Josué, que sería del capítulo 13 al capítulo 19, 20, más o menos por ahí, se va a hablar de la repartición de la tierra. Es decir, una vez que ya se establecen, ahora se van a dividir el territorio, las 12 tribus de Israel se van a establecer y cada una tendrá su territorio. Es en este libro de Josué particularmente donde nosotros, cuando estudiamos cultura y geografía bíblica, ubicamos los montes, ubicamos los ríos, porque la manera de hacer las delimitaciones geográficas de cada tribu, pues tendrían como base un monte, un río, etcétera. Y entonces, repito, la segunda parte del libro de Josué, a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 19, 20 aproximadamente, pues es la repartición. Y una tercera parte del libro de Josué es prácticamente la despedida de el testamento espiritual de Josué, en el que convoca a los líderes de las 12 tribus de Israel, y bueno, pues va a ser una renovación de la alianza. Aquella que se hizo en el monte Sinaí, en este momento Josué juntará a estos líderes y bueno, les va a volver a recordar la alianza, aquella en la que el pueblo se comprometió a Dios. Entonces, a grandes rasgos, bueno, pues ese es el contenido del libro de Josué. Ahora bien, en la página número 28 de nuestro manual, tenemos abajo del título un recuadro que yo les he dicho que estos textos bíblicos por default los tienes que leer. O sea, si la próxima semana vamos a ver otro tema, tú tienes que inmediatamente leerte las citas bíblicas para que cuando yo esté desarrollando la clase, tú ya las tengas vistas, ya las tengas conocidas. De lo contrario, yo me tendría que poner a leer cada uno de estos textos y se nos va a ir la clase. Así que por favor, toma nota y toma lectura a estos textos bíblicos. Bien, vamos entonces a nuestro primer párrafo. Tiene como subtítulo Dios cumple sus promesas. Entre las citas bíblicas que están aquí, también el autor de este manual nos está recomendando el libro de José Prado Flores, en la página 63 y en la página 66. Yo les he dicho, bueno, abro este paréntesis comercial, que para aquellos que nos apasiona el estudio de la Sagrada Escritura, pues no escatima uno en la inversión de libros, porque pues es muy importante para nosotros estar, como decimos, al día. Bueno, evidentemente no se enteraron, pero el domingo en el Instituto Bíblico Católico se llevó a cabo una asamblea. Cada 2 meses la animación bíblica nos convoca a una asamblea ahí en el Instituto Bíblico, donde el padre Michel invita a especialistas en la materia, por supuesto, a darnos algún tema, que para nosotros pueden servir como temas de actualización. Y bueno, pues este domingo, pues por el trabajo lamentablemente no pude asistir, pero en la próxima asamblea, primeramente Dios, veré la manera de que podamos ir porque sí nos es muy importante. Ahora bien,
Pero por otro lado también tenemos libros. Yo les he recomendado muchísimos libros para que tú puedas tener una visión más amplia de lo que estamos tratando aquí. En este sentido, se nos recomienda este libro, un libro de José Prado Flores que se llama Historia de la Salvación. Este libro que en algún momento dado yo se los promoví de manera electrónica para los que quieran tenerlo, porque lo que nos va diciendo este autor pues también es referente a la materia y lo que probablemente aquí no lo vemos, pues acá se amplía un poco más. Entonces esa es la intención. Entre más literatura tengamos, pues vamos a tener un criterio más amplio, nos va a dar más certezas, más seguridades a la hora de tratar un tema. Pero bueno, ahí está el comercial. Si les interesa este libro, pídanmelo y de manera electrónica pues yo se los haré llegar para ustedes. Y vamos entonces a la página, dice que es la página 63. Y en la página 63 nos encontramos con lo siguiente. Dice, se los leo aquí. La alianza entre Dios y su pueblo es condicional. Fíjate bien ya desde aquí lo que está diciendo este autor de este libro. La alianza entre Dios y su pueblo es condicional. ¿Qué quiere decir? Que está condicionada. Condicionada en que las dos partes se están comprometiendo a algo. Acuérdate que en el monte Sinaí o el monte Horeb, como quieras llamarle, Dios le dijo al pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero anteriormente a eso, ya Dios a Abraham le había dicho con juramento que la tierra en la que él estaba posicionado, que es Canaán, se la iba a dar a él y a sus descendientes. Entonces hay una promesa. Y precisamente en el monte Sinaí se está cristalizando esa promesa. Pero esta promesa que él está cumpliendo, Dios está cumpliendo esta promesa, requiere que el pueblo responda. Requiere que el pueblo de alguna manera también se comprometa a. Por eso lo que dice aquí es muy lógico. La alianza entre Dios y su pueblo es condicional. Dice, si una de las partes falla a su responsabilidad, la otra, naturalmente la otra parte, no permanece o no está obligada a cumplir. Y esto fue algo que experimentó el pueblo de Israel. Definitivamente cierto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, si recuerdas, yo te dije que ahora estamos en otro grupo de libros que se llaman Historia del Deuteronomista. ¿Y cuál es el contexto histórico que abarcan estos 6 libros? El momento en que el pueblo de Dios penetra Palestina y se establece, y también el momento en que ellos, fíjate bien, ellos pierden la tierra que se les había dado. No es que Dios se las arrebate, no es que Dios se las quite, ellos la perdieron. Y haciendo una analogía, en otro contexto, por ejemplo, permítanme hacer esta comparación, ¿no? Porque yo me he encontrado con esto en varias ocasiones, personas que de pronto se lamentan, pues, haber perdido su matrimonio. Pero más de alguna vez yo me he escuchado con estas expresiones de lamentación y dice así, es que Dios no quería que estuviéramos juntos. Y cuando yo escucho eso le digo, oye, espérame, pero creo que ahí estás mal. ¿Por qué? Porque Dios no te quitó la felicidad de tu matrimonio. Dios no. Fueron ustedes, o sea, la pareja, ¿verdad? Fueron ustedes los que por su falta de madurez, por su falta de comprensión, por su falta de lo que tú quieras, perdieron ese matrimonio. No es que Dios se los haya quitado, eso sería un absurdo. Pero es muy importante que nosotros entendamos que siempre nos estaremos justificando.
Y en el momento mismo en que yo me justifico, pues yo voy a buscar culpables. Es muy difícil que yo diga, sí, efectivamente, yo cometí el error, yo fui el inmaduro, yo fui el inseguro, etcétera, etcétera. Pero sí que quede claro, o sea, Dios no, porque ya lo dijimos, y así lo dice el mismo libro de Proverbios. Dios no castiga. Es el hombre el que se autocastiga, para que se entienda. Cuando estudiamos el libro de Proverbios, tú recordarás, si no me equivoco, está en el capítulo 2, donde dice claramente el autor sagrado que prácticamente por no haberle hecho caso a Dios, comerán el fruto de sus iniquidades, el fruto de sus malas acciones. Entonces no es Dios, es el hombre. Entonces, si el pueblo de Israel perdió su territorio porque fue conquistado por los asirios y por los babilonios, no es culpa de Dios, es culpa del pueblo que no se supo comportar a la altura, es decir, que no cumplió su compromiso. Y por lo tanto, Dios dice, tú no cumples, entonces olvídate de mí, yo ya no existo para ti, por así decirlo, ¿no? No quiero tampoco ser muy drástico. Pero bien, vamos a ver qué más nos dice este libro de José Prado. Estoy en la página 64. Dice, por lo que respecta a Dios, no hay ningún problema, pues Él es rico en amor y fidelidad, según Éxodo capítulo 34, versículo 6. La dificultad, o el problema, diríamos aquí, reside en Israel, es decir, el pueblo, que puede frustrar el plan divino. Si cumple, le esperan toda clase de bendiciones espirituales y materiales. Pero si falla, el repudio y el castigo serán su paga. Esto lo leímos la semana pasada en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20. Recuerda ese texto bíblico donde Dios le dice al pueblo, yo pongo delante de ti vida o muerte, tú decides. Hasta el día de hoy, esa es una constante. Hasta el día de hoy, para nosotros cristianos del siglo XXI, es lo mismo. La propuesta ya está dada. Jesús en el Evangelio nos ha propuesto el modus vivendi de la felicidad. Cabe señalar que estamos viendo el Evangelio de Mateo y ya vimos las bienaventuranzas, que para nosotros como cristianos católicos, las bienaventuranzas denotan prácticamente lo que sería el ideal cristiano, es decir, la práctica cristiana que Jesús definitivamente nos está proponiendo. No nos está obligando, lo está proponiendo. Somos nosotros y cada uno de nosotros los que vamos a decir sí o decir no. Eso va a ser cuestión de nosotros. Y en la página 65 continúa diciendo aquí el autor de este libro, dice, la alianza, desposorio entre Dios y el hombre, es el punto de partida del pensamiento religioso de Israel y su principio de vida. Es decir, para el pueblo judío, el libro del Éxodo, como yo les decía la semana pasada, es como su carta magna, es como su punto de partida. El libro del Éxodo, para el pueblo judío, es lo que le da su esencia de ser lo que son. Pueblo elegido, nación santa, etc. Es como para el cristianismo los evangelios, porque precisamente es para nosotros los evangelios, es nuestra base, es nuestra plataforma. Quiten los evangelios a la iglesia cristiana, pues ¿con qué nos quedamos? Entonces, ve nada más la magnitud de la importancia que tiene para el pueblo judío este libro. Por eso, repito lo que dice, la alianza que se da en el Éxodo capítulo 19, ese desposorio entre Dios y el hombre es el punto de partida del pensamiento religioso de Israel y su principio de vida.
Lo que singulariza a Israel de los demás pueblos de la tierra es que el Dios del cielo se ha llegado a él para siempre y lo ha preferido de entre todas las naciones. Por eso nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento con un judaísmo 100% nacionalista, un pueblo egoísta que no concibe que los griegos, que los paganos tengan cabida en este proyecto de salvación, porque ellos dicen que no, que nada más fue a ellos a quienes se les reveló Dios allá en el Horeb. Claro que con el cristianismo nosotros tenemos una visión más universalista, porque vemos a un Jesús que así lo propone, cuando dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 20, si no me equivoco, dice Jesús en el Evangelio: la casa de mi Padre es casa de oración para todos los pueblos, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Lo que está diciendo ahí Jesús prácticamente, que ese templo tan bello que es el templo de Jerusalén en aquel entonces, debió de haber sido un lugar para que todo el mundo pudiera acceder a él y pudiera encontrarse con Dios. Pero los judíos se lo quedaron, los judíos lo hicieron como exclusivo y no permitían que nadie más entrara a ese templo, a ese recinto. Tan es así que precisamente en las puertas de la entrada, sobre todo al patio de las mujeres, incluso al patio de los hombres, según la estructura del templo, la explanada del templo. Ojalá que tengas la oportunidad de ver por ahí algún video, y si no, yo luego les paso un mapa. Había un letrero en griego que decía: so pena de muerte si un pagano se le ocurre pasar. Fíjate nada más hasta qué extremo llegaba el pueblo judío. Ese fue el problema que le causó a Pablo, según el libro de Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 19, si no me equivoco, que lo querían linchar, porque a Pablo se le ocurrió, vamos a ponerlo así, como darle un tour a unos griegos que lo acompañaban y andarles enseñando por ahí el templo, y lo vieron los judíos y se le dejaron ir, al punto que lo querían prácticamente linchar a él y a sus acompañantes. Bueno, nada más para que veas hasta dónde llegaba ese extremismo nacionalista del pueblo. ¿Qué más dice aquí? Dice: a los pies del monte Sinaí, Israel se desposa en santidad y justicia con su Señor y nace como comunidad. Entonces, con esto queremos decir pues la importancia que refleja para el pueblo judío precisamente el libro del Éxodo, sobre todo la Torá, pero en el libro del Éxodo es donde ellos se sienten o tienen su sentido de pertenencia como pueblo santo, como nación santa. Por eso lo que estamos viendo en nuestro manual, en la página 28, dice: entre lo que Dios había prometido a su pueblo estaba el darles en propiedad una tierra. Ya Abraham le había dicho que saliera de su tierra para darle otra que Dios le mostraría. Esto lo vimos por allá en Génesis capítulo 12. Y cuando llega a Canaán, es decir, cuando Abraham viene de allá de la Mesopotamia oriental, y de Harán llega a Canaán, Dios le dijo en Génesis capítulo 12, versículo 7, a tu descendencia he de dar esta tierra. Y cuando Dios hizo su alianza con él, le repitió: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgasitas y jebuseos. Esto que mencioné ahorita es el nombre de pobladores pues que residían en lo que nosotros conocemos como el creciente fértil. Cuando estudiamos esa materia de
geografía y cultura bíblica, dejamos en claro que si nosotros tenemos un mapa del Antiguo Testamento, de donde está Egipto a donde está prácticamente la Mesopotamia oriental, prácticamente tenemos una especie de media luna. Y a ese territorio geográfico se le conoce como el creciente fértil. Por lo tanto, es una manera un tanto exagerada del autor sagrado de decir que ese Dios, que es poderoso y que es providente, les está otorgando todo el país, toda la tierra. Porque en la mentalidad judía, Dios es el dueño de la tierra y Dios se la da a quien Él quiere. Y en este caso, Dios se la está dando al pueblo judío. Es por eso que hasta el día de hoy tenemos esos conflictos bélicos por allá en Medio Oriente, porque el pueblo judío, fiel pues a esto, dice que esa tierra es de ellos, de nadie más. Y bueno, pues ha habido una serie de conflictos, ¿no? Pero no es nuestro tema. Siguiente párrafo dice: la salida de Egipto tenía como meta llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Vamos ubicándonos. Tiene 3 nombres propiamente: Canaán, ¿sí? Canaán, Israel, Palestina. Canaán, Israel, Palestina. Este territorio, esta franja de tierra que encontramos por allá en Medio Oriente, pues prácticamente ese territorio es el que se supone que Dios prometió al pueblo. Y dice aquí que la salida de Egipto tenía como meta llegar a esa tierra prometida, porque Dios lo que promete lo cumple. O sea, yo les dije, acuérdate lo que dice el Éxodo capítulo número 3, después de que Moisés sube al monte y ve esa zarza que está quemándose pero no se consume, y Dios le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y voy a bajar para liberarlo de Egipto y lo llevaré a una tierra que emana leche y miel. ¿A qué tierra se está refiriendo ahí Dios? Precisamente a Canaán. Y es allá a donde tiene que ir el pueblo. Naturalmente, Moisés ya no será el encargado de terminar la obra, sino en este caso la responsabilidad reside sobre Josué. Dice más adelante: estaban conscientes que Dios, el creador de todo, se las había prometido a ellos, el pueblo escogido por Dios. Bueno, vuelvo a recordarles que gracias a esto, el pueblo judío entonces cayó en ese nacionalismo ultra ortodoxo en el que no conciben que nadie más pueda entrar en este proyecto salvífico, sino solamente ellos, porque Dios les dio la tierra a ellos y Dios les hizo promesa a ellos, no a ningún otro. Y esto es lo que va a tratar Pablo en el Nuevo Testamento, de modificar esa creencia, de modificar esa mentalidad. Y Pablo va a ser uno de los principales organizadores en que la salvación también es para otros, en este caso los paganos, los gentiles. Y bueno, la historia ya la conocemos, pues, que la primitiva iglesia cristiana se va a componer tanto de judíos como de paganos, porque esa es la propuesta de Jesús, una salvación universal. Siguiente punto dice: el libro de Josué, aquí ya vamos a entrar al libro de Josué, nos cuenta toda la historia de la conquista, en donde lo más importante que se quiere recalcar es que Dios es el que se las entrega. A ver, aquí está el contexto teológico del libro de Josué. Voy a abrir un paréntesis para explicarlo. Miren, cuando estaba yo en el Instituto Bíblico Católico, una alumna por ahí, después de que terminé la clase, precisamente que estábamos hablando sobre el Antiguo Testamento, ella amargamente decía que pues iba a abandonar sus estudios porque la verdad quedó muy decepcionada, quedó muy impactada cuando leyó precisamente el libro de Josué. Y bueno, yo le decía el por qué, o sea, cuál fue la razón que te desmotivó, que te impactó mucho.
Y dice, es que yo no puedo concebir cómo Dios que es bondad para mí, que es misericordioso, haya permitido una masacre, que Dios haya permitido que hayan matado hombres, mujeres y niños, porque así lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, lo que comúnmente nos puede pasar cuando no estamos muy asiduos al estudio de la Biblia. Esta persona se dejó llevar de manera literal lo que dice el texto sagrado, sin tomar en cuenta que lo hemos dicho una y otra vez. En la Biblia abundan los géneros literarios. Por lo tanto, el autor sagrado, que es el dueño de la historia, a fin de cuentas, él quiere denostar la providencia de Dios, la fidelidad de Dios, y si para ello él tiene que subliminar un acto o una acción histórica para transformarla en un acto religioso, lo va a hacer. Esto es muy importante que se entienda. Los autores sagrados, no nada más del libro del Éxodo, de todos los libros de la Biblia, a fin de cuentas ellos van a considerar qué es necesario sublimar o qué es necesario dejar tal cual, pero para imprimir en la mente y en el corazón de sus lectores el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la protección de Dios hacia su pueblo. Y si el texto bíblico dice que Josué, junto con sus soldados, mataron, acribillaron, desollaron, destazaron, si tú quieres, a muchos pueblos, esto dista mucho de una realidad. Es una forma, es una manera de que el autor sagrado está diciendo que Dios es grande. Repito lo que dice tu manual para que se entienda. Dice, el libro de Josué nos cuenta toda la historia de la conquista. Podríamos poner incluso conquista entre comillas, ¿sí? En donde, ahora sí subraya, lo más importante que se quiere recalcar es que Dios es el que se las entrega. Así que, si tuvieron que luchar o no tuvieron que luchar, en algunos casos no lo podemos comprobar. No, pero aquí dice la Biblia que atacaron a un pueblo y atacaron a otro. Sí, pero a fin de cuentas es una narración bíblica. Es el autor sagrado está utilizando ese género literario. Es un gran narrador, pero no precisa que haya existido una lucha de esa magnitud. Porque entonces sí, podríamos decir, caray, pues ¿cómo está eso? ¿Cómo que Dios les está dando la oportunidad de que vayan y maten? No checaría con la fe que tenemos de este Dios de amor y misericordia. Por eso es muy importante que tengamos mucho cuidado a la hora de interpretar los textos bíblicos, darnos cuenta qué es lo que pretende el autor sagrado sobre todo, porque esa fue su intención. No lastimar conciencias, no ofender creencias, no, eso no, él no lo tenía en cuenta. Él lo que de alguna manera buscó sobre todo, decirle al pueblo a través de esta narración que Dios fue el que les entregó la tierra. Espero que esto haya quedado comprendido. Muy bien, siguiente punto. Si ellos tienen que luchar para poseerla, sí, pero la ayuda de Dios fue determinante. Esto es lo más importante, la ayuda de Dios, la providencia de Dios, que siempre estuvo con ellos. ¿Cómo lo puedo explicar esto? Vamos desde otra perspectiva, en un contexto histórico, en un sentido figurado. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con gente de fe como nosotros, que decimos, oye, ¿cómo le hiciste para que tu negocio prosperara? La verdad, me encomendé a Dios. Y fue Dios el que prácticamente me iluminó, fue Dios el que prácticamente me orientó, y pues aquí estoy, gracias a Dios.
Esta persona te lo está diciendo desde la fe. Desde la fe. Fue Dios el que me sacó adelante con este proyecto. Claro que para un escéptico podría decir, pues yo no creo en eso, yo más bien creo que tu producto, esto, aquello, la mercadotecnia, etcétera. Pero para el que tiene fe, para el creyente, sabe que es Dios el que estuvo detrás de esta empresa. Vamos a ver lo que dice un texto que está en la página 28 aquí. Dice, bueno, no me quiero saltar este párrafo, ahorita explico esto que les estoy diciendo. Dice el siguiente párrafo, que está tomado del libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué y le dijo, hijo de Num y ayudante de Moisés, mira, mi siervo ha muerto. Arriba pues, pasa ese Jordán tú con todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Os doy todo lugar que sea hollado por las plantas de vuestros pies, según declaré a Moisés. O sea, en este pasaje bíblico que está en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 3, encontramos cómo prácticamente Dios le encomienda ahora a Josué que se haga cargo de lo que Moisés ya no va a hacer, porque él ya está fuera. Acuérdate que según el mismo libro del Deuteronomio dice que él murió y por allá quedó en el monte Nebo. A esta fidelidad de parte de Dios, dice, a esta fidelidad de parte de Dios se espera una fidelidad de parte del pueblo. Fidelidad a la ley que Dios les había dado. Es decir, Dios está cumpliendo, ahí está la tierra que yo te prometí, ahora yo necesito que tú también te comprometas a mí. Y para que no me falles, para que no me decepciones, vamos a ponerlo así, Dios le dice, Dios le recuerda, ahí están las normas, ahí están los lineamientos que se te prescribieron en las llamadas tablas de piedra donde se escribió la ley. Y voy a concluir con este texto bíblico que también está en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice, Dios le dijo a Josué, sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Le repite, sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Palabra de Dios. Bueno, pues esto es lo que quiso el autor sagrado imprimir en la mente y en el corazón de sus lectores y también para nosotros, por supuesto, que cada obra que empecemos, si la encomendamos a Dios, tendrá un buen desarrollo, tendrá un buen fin, pero siempre se nos remite a una confianza absoluta en ese Dios, porque Dios ya cumplió. ¿En qué momento Dios cumplió? En el momento mismo en que yo abro mis ojos en la mañana y contemplo este día tan maravilloso, es una manera de decirnos, Dios, mira, yo ya cumplí, yo ya te estoy dando un día más de vida para que salgas adelante de todos los compromisos que tengas, de todos tus proyectos que tengas. Solo es cuestión de que te fíes de mí, solo es cuestión de que confíes en mí. Y entonces, como le dijo a Josué, tendrás suerte, tendrás éxito en tus empresas. Bien, pues hasta aquí le dejamos en la materia de historia de la salvación. La próxima semana, con un mapa en la mano, voy a explicarles cómo se hizo el reparto de las tribus de Israel. Muchas gracias por tu atención. Nuevamente me disculpo por no haber tenido esta clase el día de ayer, pero bueno, hoy la ven. Mañana tendrán la clase de San Mateo a partir del capítulo 6, que es donde vamos. Gracias y hasta la próxima.